y por la confianza depositada en cada uno de nosotros. Por otro lado, quisiera dedicarles este trabajo que hoy les brindo con mucho amor a todo mi linaje femenino, el cual es representado por mi madre. Gracias, mamá, y contigo agradezco y honro a todas las mujeres de mi sistema familiar. Y a través de ti, mamá, también honro a papá, porque fue el hombre que tú elegiste como padre y perfecto para mí. Como esposo para padre. Bueno, primero que nada, quisiera aclarar lo importante que es que nuestros hijos tengan integradas ambas fuerzas. Por un lado, la fuerza de mamá y por otro lado, la fuerza de papá. Ellos conforman nuestro matrimonio interno y cuando hablamos del yin, del yang, justamente se refieren a esta energía masculina y femenina en complemento. Ninguna de las dos es más trascendental que otra. Ambas son complementarias, lo que quiere decir que siendo diferentes generan una fuerza vital para el ser humano, una fuerza que es asociativa, una fuerza que es integradora y que es inclusiva. A través de este matrimonio interno nos vamos redescubriendo como personas e iniciamos un camino hacia nuestra propia individuación. Porque en su profundidad existe una honra hacia un padre y hacia una madre, en representación a todo lo que hay detrás de nosotros. Y eso para nosotros, como árbol, genera fuerza. Entonces se preguntarán, ¿por qué no hablar de ambas energías y solo vamos a hablar de la integración de lo femenino? Porque ambas fuerzas, como les dije, representan cualidades diferentes. Entonces es necesario comprender la trascendencia de ambas. Y para que exista esa comprensión, preferí dividir el tema. Quizás en otra ocasión, si así gustan, podemos hablar sobre integrar lo masculino de manera sana en la educación de los hijos. Para iniciar este tema, debemos ir un poquito atrás, un poquito mucho en realidad, para comprender la trascendencia de integrar lo femenino y por qué hoy es tan importante. Vamos a hacer un recorrido histórico para comprender, para sentir y para honrar. Antiguamente, nuestras mujeres antiguas eran poseedoras de una gran sabiduría. Nuestras ancestras, desde tiempos inmemorables, transmitían su sabiduría a través de la música, de cantos y de bailes. Ellas, a través de las letras de estas canciones, iban integrando en los niños el conocimiento que requerían, ya sea como varón o como mujer. Ejemplo, a través de cantos que instauraban la sabiduría del conocimiento de las plantas medicinales. Para los hombres tenía que ver
con la búsqueda del alimento y con la protección del clan. También las tradiciones, las labores artesanales que ejercían las mujeres en esa época y las labores domésticas. Los niños entonces desde muy pequeños a través de este lenguaje integraban sutilmente todas aquellas sabidurías. Entonces cuando ellos ya eran mayores sabían lo que tenían que hacer porque habían integrado todo ese conocimiento. Cada acto que ellos realizaban tenía una intención de amor, porque ellos se sabían unidos con la tierra y con el cosmos, donde predominaba la honra a lo anterior. Como les decía, se sabían integrantes de la naturaleza y del cosmos, como también conocían el equilibrio que debía haber entre el dar y el recibir. Si mal no recuerdan ustedes, antiguamente nuestros ancestros solo tomaban de la naturaleza aquello que les era necesario y nada más que eso. Y como retribución incluso a esa toma, realizaban ofrendas a través de diversos rituales. Y era su manera de agradecer con humildad la abundancia en ellos. Si prestamos atención a lo que he mencionado, aquí se encuentran presentes lo que nos habla Bert Hellinger, los órdenes del amor. Todos pertenecemos. La ley de respeto, la jerarquía, el que llegó primero, y el equilibrio entre el dar y el recibir. Todo esto genera un orden que permite integrar, incluir. En la medida que el mundo fue evolucionando y el hombre fue tomando fuerza en diversas líneas de acción, las mujeres siguieron manteniendo su rol de crianza, sus labores domésticas y artísticas. El conocimiento era considerado como sabiduría y se comenzó a observar, a plantear ideas, a comprobar hipótesis, y a través de esa información generaban experimentos y con ellos nuevos inventos, creyendo así que la creación venía del intelecto, de la mente. Y ahí surge como un switch, un cambio de switch. Desde allí genera una separación entre lo material y lo inmaterial, una separación entre lo físico y lo cuántico, si lo quieren llamar, una separación entre la ciencia y lo espiritual. El hombre vio poder allí y asigna a ese conocimiento parte importante a la evolución de la humanidad. Y la sabiduría se despliega para ser llamada inteligencia. Fue entonces cuando se inicia una lucha de poder. El conocimiento, quien sabía más, generaba ese poder. Entonces, a través de luchas, de guerras, se expandían territorios, se conquistaban y se extraían las riquezas de la naturaleza. Allí se durmió el equilibrio y nacen enfermedades nuevas como la avaricia, la envidia y la lucha de poderes, dejando entrever que la abundancia era solo para unos pocos y no para todos. Nacen las monarquías, los gobiernos y las clases sociales. La mujer, silenciosa y espectadora de todo lo que sucedía, de alguna manera quiso buscar el equilibrio para retomar la unión de lo espiritual a la ciencia y tratando de abrirse paso desde su esencia, fue considerada como indigna o bruja y como tal fueron asesinadas o despojadas de su integridad. Los vestigios de esa energía femenina, de ese equilibrio, se nos muestra en la época del Renacimiento, donde reemerge el arte en todas sus áreas como símbolo que lo femenino aún seguía vivo.
Y la mayoría, si prestamos atención, la mayoría de los ponentes eran hombres. Ahí tenemos a Miguel Ángel, a Da Vinci. Hombres que consciente o inconscientemente mostraban al mundo el equilibrio de ambas fuerzas. Aún así, y a pesar de todo ello, el amor se aleja de nosotros para dar mayor prestigio a la mente. Y allí se comienzan a regir nuestros miedos, creencias, a través de las creencias, tratados, normas, reglas y conocimientos. La ciencia se torna como algo omnipotente, donde está dirigido por un Dios, que es masculino. Nace entonces el paternalismo y el miedo como manipulador de realidades. Entonces, la mujer, ante ese temor de lo que estaba sucediendo y su temor de ser dañada, guarda esa sabiduría y se pierde mucho sabiduría ancestral. Y asume en ocasiones un rol de sumisión ante esta fuerza que parecía tragarla. Recordemos que en algunas culturas, hasta hace muy poco incluso, el nacer mujer era una deshonra para la familia y las asesinaban. Para poder abrirse paso a este mundo masculino y ser un aporte, comienza entonces a actuar desde esa energía. ¿Qué mejor reflejo de ello en las películas, en una de las películas de Barbra Streisand, Jem, donde tiene que disfrazarse de hombre para poder estudiar? Asimismo, lo grafica una película, se las recomiendo, que se llama La Papisa, donde dice la leyenda, o mito, que hubo una mujer que en su afán por aprender teología se viste como hombre seminarista y llegó a ser la primera papisa. Las mujeres, al ser vistas como el ser humano que nace de la costilla de Adán, éramos consideradas como presencia humana de segunda clase. Entonces ya estamos guardando un gran dolor en ese aspecto. Ante la rebeldía de algunas mujeres sobre esta realidad, nace el movimiento feminista, queriendo los mismos derechos que los hombres, la igualdad de género. ¿Mas dónde estuvo el error aquí? Que las mujeres no salieron a afrontar esta situación desde su esencia, sino que salieron a afrontar esta situación desde su energía masculina. Entonces, al moverse en la misma energía, lo que generó fue mayor agresividad, mayor violencia, porque el hombre estaba defendiendo lo suyo. Y en vez de considerarnos un complemento, fuimos comenzando a ser consideradas como un rival, como una competencia. En el transcurso de la energía político-social e incluso económica y sexual, la fuerza se traducía en mente, basada en lo concreto, donde lo espiritual, creativo o intuitivo, cíclico, es catalogado como etéreo y sin valor. Recuerden que incluso hasta hoy en día, el padre de familia escogía el marido para su hija según le convenían los negocios e incluso premiaban al novio con una dote. Esta sociedad entonces se transforma en una sociedad patriarcal. ¿Qué significa esto para nosotras? Que estamos luchando como hombres para no conectar con ese sufrimiento que nos embarga de no poder expresar
nuestra esencia. Entonces, muchas mujeres recurrimos a las adicciones para adormecernos. Esta misma fuerza la hemos llevado al plano educativo, donde el desarrollo cognitivo prevalece ante las actividades de índole artístico, físicos, filosóficos o incluso el lenguaje. El costo para la mujer ha sido demasiado alto y muchos de los problemas de salud que hoy existen en las mujeres se deben justamente a esta dinámica instaurada ya hace varios miles de años atrás. Las enfermedades diversas propias de este desorden, de este desequilibrio, nos están diciendo que estamos en crisis y es hora de un cambio sustancial. He visto en mis clientes adolescentes y mujeres adultas que no saben quién realmente son, porque existe un vacío que no saben cómo explicar. No saben cómo utilizar y reconocer sus talentos. Y ante eso no alcanzan su poder de individualización o autorrealización personal. E incluso nosotras mismas, como mujeres, en vez de apoyarnos, hemos llegado a maltratarnos como género y a considerarnos como rivales y enemigas, e incluso a traicionarnos. Entonces, hoy tenemos a una mujer que es masculinizada y un hombre. Imagínense, dan vida a un hijo. ¿Cómo ese hijo puede integrar y nutrirse de ambas fuerzas de manera sana? Si desconoce conscientemente una de ellas, inconscientemente creará una pugna interna, viviendo desde el movimiento del péndulo que le llamo yo. Va a ir desde un extremo hacia otro, con muchas dificultades para alcanzar su equilibrio. Entonces, antes de iniciar este trabajo con los hijos, debemos realizarlo con nosotros mismos, como padre, como madre. El integrar lo femenino no solo obedece a las mujeres, sino que también a los hombres. Para comprender la importancia, debemos primero entender qué significa o qué se entiende por integrar lo femenino. Según la doctora Christiane Northrup, en su libro Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, es muy bueno, se los recomiendo, nos otorga una visión de la importancia de integrar lo femenino a nuestra vida, tanto para la mujer como para el hombre. Nos habla de que lo femenino es cíclico, la vida es cíclica, las estaciones, los movimientos terrestres, los ciclos de la luna, el día, la noche, nuestra búsqueda interna, nuestros procesos de aprendizaje, nuestras emociones, la siembra, los ciclos menstruales, todo es cíclico. Somos la espiral desde dentro. Al ser cíclico, es integrador e inclusivo. Todo se manifiesta porque tiene un motivo, nada se excluye, y en esa danza se adquiere la sabiduría. La energía de la mujer se dice que es centrípeta porque se refiere a lo que se desplaza rumbo al centro. Es la energía magnética, lo que atraemos, y nos vincula directamente con el centro de la Madre Tierra. Nosotras, mujeres, somos la proyección de lo sagrado de la Madre Tierra. Somos la proyección de la naturaleza. La interiorización, la introspección, la luna, el frío, el agua, quietud, denso, tierra y fertilidad, esas somos nosotros. Al retomar la energía femenina,
nos impregnamos de la fuerza del espíritu, de la fuerza del alma. La intuición es el sentido que se desarrolla a través de nuestra vinculación o conexión, como deseen llamar, con nuestras experiencias vividas, con las transgeneracionales, donde derivan nuestros talentos heredados y donde se desarrollan los talentos que vamos adquiriendo. A esto le llamamos sabiduría, a esto le llamamos intuición. Los seres humanos somos co-creadores con el espíritu y con la naturaleza. Esta energía femenina abarca todo, no excluye nada, no individualiza, no etiqueta y no tiene límites, porque comprendemos el amor como respeto hacia uno mismo y por consecuencia hacia todo lo que existe. Es percibir y sentir la unidad en nosotros y con el todo. Es una fuerza expansiva que estimula la unión de las partes aisladas. La diferencia de todos nosotros es la celebración de la creatividad y del espíritu. Y esto se relaciona con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con la inspiración, con el deseo de trascender y conectarnos con los demás. Porque comprendemos que en esta existencia existen muchos caminos hacia una realización personal, hacia una dicha personal. Nada es superior al otro, solo es diferente. También es conectar con nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo espiritual. Y con la mente y con el espíritu en sintonía, podemos crear la congruencia entre nuestro pensar, decir, sentir y hacer. El estar conectado con el presente, el estar conectado con nuestro cuerpo, con las sensaciones de nuestro cuerpo, con el lenguaje que utilizan nuestros síntomas para decirnos, hey, nos golpean, ¿no es cierto? Hey, aquí tenemos que trabajar. Las artes. Las artes están relacionadas con la creatividad, pero es nuestra unión con lo divino, con el cosmos, porque somos seres co-creativos. Y automáticamente, al tener una idea que baja del cosmos, lo adosamos a una intención, y esa intención es una emoción o sentimiento, en donde a través de la ejecución de esa tarea para concretar aquella idea, vamos tomando e integrando lo femenino con lo masculino. Lo femenino es receptivo, es guía interna, es sanación, es salud, es energía, es potencializar o incrementar, mejor dicho, las habilidades de nuestro hemisferio derecho, porque al hacerlo y al interconectarlo con nuestro hemisferio izquierdo, lo que hacemos es complementarlo y vamos asociando conocimientos, asociando información para crear nuevas cosas. Es sensibilidad, es alegría, es placer, es apreciación de la belleza, es imaginación, es multimodal. Es decir, por nuestro rol que hemos cumplido ya por décadas de años, de hacer las cosas, varias cosas a la vez, somos multimodales. Y esto potencia e incrementa nuestro poder interno. La energía femenina deja el control
porque el control, el querer controlar, nace desde la energía masculina, desde la mente, desde el miedo, desde las creencias. Bert Hellinger nos habla que la vida inicia con la madre, y al honrarla a ella, estamos respetando todo ese linaje femenino. La madre es la representación de la naturaleza. La mujer es la proyección de toda nuestra sabiduría interna. Por ello, influencia tan fuertemente en nuestra salud y en nuestra apreciación de la vida. Cuando honramos a nuestra madre, también honramos al hombre que ella escogió como el perfecto padre para nosotras, y viceversa también. Cuando asentimos a la sabiduría de la madre, podemos darnos el permiso de desarrollar nuestros talentos. Y cuando nosotros lo hacemos, también lo hacen nuestros hijos. Al conectar con nuestra madre, conectamos con energía vital que nos nutre, que nos otorga salud, nos permite conectar con nuestro cuerpo, como dije anteriormente. Nos permite conectarnos con la energía del corazón y transmitir nuestro lenguaje desde acá. Quiero darles un ejemplo de lo sabias que eran nuestras mujeres. Existe una danza que se llama cuyacas, que es una danza inca, nortina chilena, aymara, en donde cada mujer viste falda y está con un lienzo de color, todos colores distintos, que están amarrados a un palo, que es como el árbol, ¿no es cierto? Y van danzando en círculos, entrelazando todas estas cintas y desentrelazándolas. Es decir, es una forma de decir, unimos nuestros talentos para una fuerza mayor, pero cada uno es individual, diferente. Nos complementamos, nos ayudamos, nos apoyamos. Eso es fuerza de mujer. Y esto permite al hombre respetar a la mujer y a la mujer honrar al hombre, sin esa energía existente de creer que somos competencia, sino comenzar a mirarnos como complemento, de igual a igual. Es por ello que Bert Hellinger nos dice que la trilogía de la energía de la madre es la fuerza del dinero, la vida y el éxito, porque estas fuerzas son cíclicas. ¿Cómo se produce la herencia transgeneracional? Para que podamos entender un poco con algunas dinámicas en las cuales nos podemos encontrar o algunas situaciones las cuales estamos observando conductualmente en nuestros hijos. Debemos mencionar que cada imagen interna es única, no existe un patrón general, pero sí existen matices que se dan comúnmente. Existen muchas mujeres en nuestro sistema familiar que han sido viudas, separadas, abandonadas por diversos motivos, mujeres maltratadas, que se ven en la circunstancia de criar a sus hijos solas y por ende comienzan a cumplir, malamente dicho, un doble rol, porque la mujer jamás podrá ejercer el rol del hombre o la fuerza del hombre. Por eso digo que mal dicho culturalmente. Y aquí nos encontramos con mujeres guerreras amazónicas. Más inconscientemente, en el alma existe un desequilibrio por esa ausencia de fuerza. Y nuestras generaciones eso lo van sintiendo. Por otro lado, existen mujeres que denostan a los hombres y los colocan en un lugar inferior. Y los hijos, por un amor profundo a ese sistema, muestran con mayor fuerza a quien está siendo excluido. Por eso tenemos niñas
que crecen con una energía masculina predominante e hijos agresivos, o quizás algún hijo por esa lealtad a la madre son sumisos y no se realizan como hombres. También existen situaciones donde los hombres que pese a estar físicamente presentes dentro del clan están ausentes para sus hijos. Entonces asumen que la madre es la energía poderosa desde la visión masculina y como dócil la energía del padre, otorgándole una visión femenina. Y sistémicamente se dice que para hacerse hombre, el hijo tiene que renunciar a la primera mujer de su vida, es decir, su madre, y tomar la energía masculina de su padre biológico. Si esto no sucede, el hijo queda en la esfera de la madre, permanece como el adolescente favorito de las mujeres o un amante, pero no un hombre. Las hijas, para hacerse mujer, debemos renunciar al primer hombre de nuestra vida, es decir, el padre biológico, y tomar la energía femenina de nuestra madre biológica. De lo contrario, conseguiríamos ser una niña o amante de los hombres, ya comprometidos, pero no una mujer. Este desorden da inicio a una serie de implicaciones que guardan un profundo dolor dentro del sistema. Al no poder encontrar equilibrio y sintonía con la vida, estamos anclados a situaciones pasadas y desde allí empezamos a construir el futuro. Por eso que es tan importante que nuestros hijos integren ambas fuerzas, porque si no, ellos construyen su vida desde el pasado, desde el juicio, desde la crítica, lo van trayendo como carga para construir su propio futuro. Y eso genera ansiedad, y esa ansiedad va generando una serie de situaciones de conflicto e incluso enfermedades. ¿Cómo saber cuál energía predomina en nosotros o en nuestros hijos? Aquí tenemos un cuadro de excedente de la energía masculina y de excedente de la energía femenina. Ustedes pueden ver el excedente de la energía femenina cuando estamos muy allí y no existe un equilibrio. Somos inestables, enseguida las cosas nos superan, nos sentimos estresadas, dificultad para decir que no, dificultad para establecer límites, fácilmente influenciables y no saber lo que queremos. Cuando estamos demasiado en la energía masculina, estamos prestando atención al enfoque del mundo externo. Todo lo que nos diga el mundo externo lo hacemos realidad nosotros. Estamos con la necesidad de ser reconocidas y valoradas desde afuera. Estamos forzadas a cumplir estándares o de tiempo, de labores, ¿ya? En vez de estar a nuestro propio ritmo. Somos competitivos y controladores. Somos impacientes y queremos lo inmediato. Nos preocupamos demasiado y pensamos demasiado. ¿Se sintieron identificadas porque veo, se sintieron identificadas? Somos solo mujeres hoy, ¿eh? Bien, ahora viene lo principal. Ya hemos visto la historia, hemos visto la herencia transgeneracional. Ahora vamos a ver cómo nos podemos apoyar nosotras mismas para nuestra evolución y cómo también podemos colaborar en la educación de nuestros hijos.
Este es un tema sumamente profundo, ¿ya? Tomé algunas actividades básicas para ir generando en ellos esta integración, ¿ok? La autora Christiane Nordup dice que prestemos atención, permiso, a nuestros hijos cuando tienen entre 9 y 10 años de edad, porque allí están manifestando sus intereses. Porque en esta etapa aún no se hipnotiza con las creencias sociales que imperan en el mundo y en el sistema familiar. Entonces, ustedes hagan el ejercicio que estaba haciendo yo a los 9 años, y quizás ahí descubran un interés que ya se ha dormido o quizás lo están ejecutando. ¿Qué se sugiere como actividad diaria para nuestros hijos? Primero que nada, nosotros como padres, porque quiero incluir también al papá y la mamá, a ambos, es honrar nuestro sistema familiar, valorar y agradecer la existencia de nuestros linajes a través de nuestros padres. Ejemplo, en una mesa, comentar sobre las historias familiares, pero no desde la crítica, sino de esas situaciones que producían placer, que permitían la convivencia, el respeto de la diferencia, para que ellos puedan ir tomando lo que les es necesario. Y de seguro lo van a ir aplicando automáticamente. La meditación. A través de la energía vital, que es la respiración, este vehículo nos lleva a hacer contacto con el inicio de nuestra espiral, contacto hacia lo interno, hacia adentro, hacia nuestra energía femenina. Y con ello nos ayuda a la reconexión con nuestra esencia. En este viaje interior podemos reconectar con esa sabiduría. ¿Qué es lo que son esas sabidurías? Esas cosas que sé, pero no sé por qué las sé. Ellas nos colaboran cada día en nuestro paso por este presente. Nos centra además. Y reconstruimos nuestra vida desde el amor. Colabora también la meditación con la visualización, con la imaginación y con la creatividad. Desde allí, además, interconectamos con nuestros hemisferios y asociamos información. Y por lo general, algunos que están en proceso meditativo, no tiene por qué ser la meditación trascendental. Algunos podemos meditar en un bus, en un viaje, mirando un paisaje, contemplando un paisaje, o bajo el agua. Cada uno tiene su manera de ir hacia adentro. Y por lo general desde allí nacen las ideas más brillantes. Esto lleva a los niños a incrementar su aprendizaje. ¿Por qué? Porque enfocan su atención. El ser dispersos con la meditación los lleva a centrarse, a unirse y por ende a enfocar su atención. Y como enfoca su atención, le permite incrementar y potenciar lo que está aprendiendo, asociándolo, digamos, a otros aprendizajes previos. Cuando eso ocurre, él toma un sentido. Y cuando el sentido ocurre, ese aprendizaje se vuelve significativo para nuestra vida. También la meditación nos conecta con nuestro cuerpo, con nuestras sensaciones, con nuestras emociones, y vamos reaprendiendo a interpretar este lenguaje. Y desde allí nos vamos sintiendo unidos con el todo. El arte.
Al desarrollar el arte, lúdicamente los niños aquí gestionan sus emociones, porque el arte es expresión. Al desarrollar el arte también se aprecia la belleza y la observa en todos lados, comprendiendo que todo es parte de un gran paisaje. Lo puedes hacer desde dibujos, desde contar historias, desde escribir historias, desde el canto, desde la cocina, desde la apreciación de la música, desde confeccionar vestuario, tocar algún instrumento, desde la apreciación de la música. A través del arte se conecta con su poder interno, porque va gestionando, va ocupando sus habilidades y va asociando otras y va incrementando sus talentos. Además, aprende a resolver, accionar y finalizar una tarea, a dar valor a esa tarea y sentido a lo que aprende. También el arte permite reinventarse, porque quizás lo que estamos haciendo no nos resultó a la primera, entonces tenemos que volver a hacer, aplicando nuevas técnicas, creativamente. Y ese reinventarse lo que conlleva es a desarrollar nuestra capacidad resiliente. Para cuando finalice su tarea creativa, será capaz de soltar y agradecer lo que ha sido creado para entregarlo a la humanidad como un gesto de amor. Y esto mismo lo lleva al trabajo que hace con sus emociones. Se dan cuenta que todo está hilado, todo es un proceso, todo es una red. Por eso es importante que integremos lo femenino, porque lo femenino es una red que nos conecta con todos. Lo masculino, por lo general, es separatista, tiene límites, pero también tiene su importancia. El lenguaje. El lenguaje le ayuda a comunicarnos y a conectarnos con los demás, porque lo femenino es social. Además de ser integrativo, es social, va muy relacionado con la sabiduría interpersonal e intrapersonal. Es hablar desde el corazón. Y ese hablar desde el corazón crea una red de vibración que contribuye a nuestra salud. Porque la energía femenina contribuye al bienestar inmunológico de nuestro cuerpo. Porque es allí donde inicia todo desequilibrio. Por eso es conveniente que apoyes y eduques a tu hijo a usar palabras impecables para él. Cuando se respete a sí mismo, va a respetar a los otros y a la vez enseñarle a ser humilde y agradecido. El cuidado de la naturaleza. Si ustedes observan hoy en día concretamente, así como el hombre trata a la naturaleza, y hablando de hombre no hablo solamente de sexo masculino, sino que también de la mujer, así como tratamos a la naturaleza, tratamos a la energía femenina, tratamos a nuestra madre. La energía y el cuidado de la naturaleza, se conecta con la esencia y respeta los procesos y los ritmos individuales. Y se aprende a ver la vida como un proceso. Si uno le enseña a los hijos a sembrar, ya sea plantas medicinales o alguna hortaliza, él va a ir viendo todo ese proceso. De semilla, germina, crece, da la flor, luego el fruto. Todo eso es un proceso. Y él comienza a valorar y a cuidar todo lo que hay en su entorno. Las niñas les ayuda a sentirse como una proyección de la naturaleza y les ayuda a apreciarse y valorarse como tal, sin culpa de ser quien es, sin miedos a esa sabiduría intuitiva que poseemos.
y nos reafirma como mujeres nuestra pertenencia en la tierra, sin temor a lo externo. ¿Por qué? Confiamos en nosotros. Al confiar en nosotros, al confiar en la naturaleza, al confiar en nuestro linaje, estamos también confiando en la vida. También aquí dentro de este punto es importante nutrir a nuestros hijos con alimentos propios de la energía femenina, alimentos que nos ofrece la Madre Tierra y con lo que está conectado con ella, que según nuestras ancestras sería como la leche materna de la Madre Naturaleza, el agua. El aprendizaje consentido. Cuando nuestros hijos estudian, muchos se ven envueltos en una entrega de información. Y ante esa entrega de información, si no existe emoción, no hay aprendizaje. No se guarda en el CPU. Por eso es a corto plazo. Por eso tiene que estudiar mucho para dar la prueba y después olvida. Cuando existe un aprendizaje significativo, le estamos entregando fuerza femenina, es decir, integramos ese conocimiento asociándolo a la vida presente, por ejemplo, algo de la historia que ustedes tomen y lo asocian con la vida del niño de su día a día, les va a ayudar a que esa información contenga una emoción, porque le va a dar una intención y eso se va a guardar en su memoria a largo plazo o en su procesador o de almacenamiento de información para ser utilizado cuando él o ella lo requiera. Es importante que le entreguemos responsabilidades que le ayuden a organizar esos espacios también. Para iniciar el proceso del cumplimiento de una tarea. Es decir, si ustedes lo envían a dar un orden a su habitación, también es cíclico. Pero tiene que pensar dónde va a ordenar, va a ir ordenando, va a ir ejecutando hasta que vea todo impecable. También es un proceso, ¿ya? Y además aprende a tomar responsabilidad de sus actos y que esos actos generan una consecuencia. Y eso es importante porque estamos insertos en una sociedad en donde el hecho de no hacerse cargo está generando una crisis. Necesitamos hacernos cargo y responsable de cómo estamos actuando. Los aprendizajes que construyen adquieren significado y cuando adquieren significado son para la vida. Y cuando son para la vida, nos formamos como seres multimodales, o sea, que podemos hacer varias cosas a la vez. Además, aprendemos a través de esta diversidad de experiencias que van relacionadas con las emociones, aprendemos a ser empáticos con el dolor del otro o con las emociones del otro. Respeto a los cambios genuinos del hombre y de la mujer. Y aquí me voy a detener en un punto importante que muy poco se habla y que he visto en mis clientes femeninos, porque mucho de lo que hemos hablado se agudiza en este proceso. ¿Cuál es este proceso? La menstruación. Me quiero detener aquí porque la mujer observa la menstruación como algo que no le es válido, como un rechazo.
Cuando la madre no les enseñamos el valor de la menstruación a nuestros hijos, ellos lo asumen culturalmente como una enfermedad. Porque, ejemplo, cuando dice, oye, salgamos, no, estoy enferma. Por lo menos aquí en Latinoamérica se estila mucho eso, en vez de decir estoy con mi periodo. Los hombres, cuando las mujeres estamos en nuestro periodo, con nuestro ciclo, nos llaman locas. ¿Por qué? Porque estamos con cambios de humor, estamos con cambios de ánimo y no nos valoran por eso. Por el hecho de quedar embarazadas, incluso también se ven disminuidas nuestras posibilidades de estar insertas dentro del ámbito laboral. Entonces es como un rechazo a lo femenino. Y la menstruación, lamentablemente, como es la menstruación la cuna de la fertilidad, se rechaza. Y ahí viene la frase muy recurrente en las mujeres: qué suerte tienen los hombres. Y ya solo con ese pensamiento comenzamos a masculinizar nuestra energía, desequilibrando nuestro barómetro energético. ¿Sabían ustedes que vagina en el latín significa vaina para la espada? Es una definición sumamente masculina. Y me imagino que ya pueden ir observando la energía que ese lenguaje contiene. Nuestras ancestras hablaban de vulva, y la vulva para ellas era considerado como un lugar sagrado, porque era la puerta que conduce al inicio de la vida. Es allí donde la mujer desarrolla su poder de decir no. Marca los límites de lo que desea, de lo que no desea. Los ovarios son los cojones femeninos. Es la fuerza para realizar actos de valor ante alguna dificultad. Representa la creatividad en un sentido profundo, porque allí espera ser ese óvulo fecundado. Es como se ha creado el dibujo y está esperando los colores con el cual va a ser pintada esa vida. Nuestro útero es la cuna de la vida, la abundancia, el cobijo, el abrigo, la seguridad. ¿Sabían ustedes que la sangre menstrual, según nuestras ancestras, es lo más sagrado que tenemos? Porque no es una sangre que provenga de alguna herida o de alguna muerte. Es una sangre que se encuentra llena de nutrientes. Es más, hoy en día se han descubierto que presenta células madre y en algunos casos está siendo procesada y criopreservada para futuras investigaciones porque tiene características muy similares a la médula ósea y las células de la madre embrionaria. ¿Se imaginan la importancia? Es por ello que las mujeres indígenas, cuando no fecundaban, entregaban como agradecimiento y ofrenda su sangre a la madre tierra, regando sus cultivos con ella. ¿Pueden observar la grandeza y el manantial de abundancia que somos? Así es el ideal que las niñas, nuestras hijas, comprendieran del regalo invaluable del cual han sido dotadas. La expresión de las emociones. El saber administrar las emociones en niños y niñas les ayuda a gestionar, tomar, vivenciar y soltar. No se quedan entrampados en los traumas, en la negación o en la exclusión de las emociones. Y aquí los niños es imperioso que aprendan a gestionar sus emociones. Si sienten pena, que lloren. Eso no los hace menos fuertes, al contrario, los hace más valientes, porque están asumiendo, están tomando responsabilidad de lo que están sintiendo. Entonces, es necesario que lo hagan, porque cuando uno no gestiona, no administra, ¿qué es lo que hace? Guardar. Y al guardar,
la memoria te lleva constantemente a ello, al pasado, tú, y vamos gestionando realidades desde el dolor, desde la pena o desde la rabia. Y eso genera, como les dije, ansiedad y con ello síntomas y con ello enfermedades y también algunas adicciones. Esto les permite ser empáticos y tolerantes, respetando no solamente su proceso, su ritmo, sino que también lo de los otros y aminora el bullying. Aprende a ser responsable y a hacerse cargo de lo suyo. Aprendiendo a ser verbo. La mujer dicen que es verbo. ¿Qué hace el verbo en una oración? Es acción, ¿sí o no? El cómo ejecutes esa acción y hacia dónde la dirijas es labor de la energía masculina. Más la acción es la intención, es la emoción, es la creación misma, es el sentido del todo. Y eso lo puedes hacer a través de canciones, enseñarle a los hijos, o a través del juego, enseñarle los procesos. Ejemplo, cuando tenga que barrer, que al barrer va sintiendo que va sacando todo aquello que ya es innecesario tenga con él o con ella. El lenguaje de la mujer es cíclico, es lo espiritual, es nuestra conexión con la fuente, es lo no tangible y es un sentir que colabora con la expansión. El aprendizaje desde el ser-acción nos centra en el presente y desde allí nos abrimos paso a reconstruir nuestra vida. Entonces, lograron comprender la importancia de introducir, de enseñar, de gestionar lo femenino en nuestra vida y en la de nuestros hijos. ¿Sí o no? Están muy calladitas. ¿Se escucha así? ¿Sí? Bien, gracias. Antes les quiero hacer un regalo, porque antes de iniciar esta charla, yo tengo un oráculo con el cual trabajo que es de energía femenina. Y antes de trabajar, antes de venir a entregarles esta presentación, me conecté con esa energía y pedí a las mujeres sabias de mi sistema familiar que me entregaran un mensaje para hoy. Y el mensaje fue el siguiente, para que vean que es sincrónico. La carta es esta, a ver si se ve, ¿se logra ver? ¿Sí? Lady Venus. Y dice, sano el concepto del amor en mí, sanación del alma, habla la musa amorosa. El mensaje que nos trae es, cuando aparece amorosa en nuestra vida, nos muestra que para volver a abrirnos al amor, tenemos que comenzar por sanar las heridas que hemos sufrido como mujeres. Ella nos recuerda que no podemos experimentar el amor si la casa del amor, que es el corazón, está dañada. Nos dice que donde hay una herida abierta, no puede habitar el amor. Entonces nos abraza con su ternura para sanar todos aquellos aspectos de la energía femenina que se encuentran lastimados. Por lo tanto, nos invita a la sanación, clarificándonos el real sentido del amor. Nos susurra que muchas veces las mujeres, por desesperación, recurrimos a formas aparentes de amor, pero que en realidad nos arrastran a ser víctimas y dependientes. Amorosa te pide que te permitas sentir los verdaderos sentimientos que estás experimentando
y que luego asimiles la verdad anidada en ti. Observa tu limitación, tu fragilidad, tu dolor, el maltrato que has recibido o el maltrato que te has dado a ti misma. Y deja que las lágrimas laven las heridas y el sufrimiento de tu cuerpo. Lady Venus susurra que estás lista para dejarte sostener por su rosada energía sanadora. Despliega tus alas y vuela confiada junto a ella, con toda la elegancia que le ha conferido la diosa madre. Sabrá ayudarte a sanar tu corazón herido, otorgándote una visión más real de lo que tú percibes, hoy del amor. De esta manera podrás revalorar el real sentido de este universal concepto. Con esto doy por finalizada la charla. Y con esta consagración, el amor en mí. Les agradezco su presencia. Muchas gracias. Mi honra a ustedes. Y a aplicar lo aprendido. ¿Alguna pregunta? Vamos a dar un espacio por si alguien quiere realizar alguna pregunta. No, gracias a ustedes por estar. ¿Existe alguna pregunta? Si no, para dar el pase a Luz. ¿O quedó todo clarito? Bien, bueno, si no existe consulta alguna, pues entonces mis agradecimientos a Luz y Enrique por esta posibilidad de poder mostrar mi trabajo. Muchas gracias, me despido con un besito a cada corazón presente.